La herencia no es nueva, pero podemos decir que en parte sí, Karina, porque hay bienes que no estuvieron contemplados dentro de la división de la herencia original. Un pibe, ahora hombre, que nunca reclamó, es más, firmó documentos para ceder cualquier tipo de derechos sobre propiedades de Papo con Papo vivo, que Ajá. hoy por hoy dice, hubo una frase y un conjunto de ocultamientos que a mí me dan a pensar si realmente hubo buena fe por una parte de estos herederos, la hermana de Papo, que se habría Última pareja, luego Débora nos va a estar refrescando un poco ese caso y ahora está en prisión domiciliaria. exacto. Un hombre que es tan intenso que en algún momento en una nota públicamente dijo que para recuperar Mira. Papo, interna familiar, herencia y escándalo. Ya pasaron 17 años de aquel accidente donde Norberto Aníbal se han manoseado desde su muerte hasta acá. Justamente fue el tema de una supuesta fortuna que Papo dejó como herencia. Una casa, un taller mecánico. ¿Qué micro recorremos? Esta es la primer Chevy que me compré con mi plata, no con la plata de mi papá, ¿no? Y después, cuando fui grande y pude, me compré carne. Yo no me podía decir nada porque era grande. Te muestro el micro de Riff. Este es el micro de Riff. Y de mi otro conjunto que se llama Papo y sus amigos, que cuando quiero tocar blues así, nos vamos con esto, por la ruta. El asunto radica en que estos bienes le habrían pertenecido por derecho a su hijo, Luciano Napolitano, pero increíblemente la herencia se la habrían repartido entre Liliana Napolitano, hermana de Papo, y la última pareja del Carpo, Florencia de Petris, la modelo con quien convivió durante 10 años. La polémica comenzó justamente porque Luciano no solo no recibió nada de los bienes que le correspondían, sino que él mismo se encargó de rechazarla. Mi papá, el mejor viejo del mundo, y después que falleció empecé a conocer la historia musical de él. Para mí era Blue Local, Buscando un Amor, Riff en el medio. O sea, no me puse a escuchar. O sea, cuando descubrí que mi viejo era Norberto, digo, bueno, me voy a comprar todos los discos. Interna familiar, herencia y escándalo. ¿Por qué Luciano no quiso saber nada con la famosa herencia de Papo? Y los derechos de las canciones que aún siguen sonando y generan muchas ganancias. ¿Cuál es la situación actual de Luciano Napolitano? Toda la verdad sobre el misterio de la herencia de Papo, aquí en A la Tarde. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que... Sí, por supuesto, tenemos todo el detalle de la herencia, supuesta herencia que habría dejado Papo, pero antes me parece importante aclarar o recordar cuál es la situación que vive actualmente Luciano Napolitano y por qué está cumpliendo una prisión domiciliaria. Dale, Débora. Una prisión que inicialmente fue preventiva en la unidad 9 de La Plata. Estamos hablando de amenazas, violencia de género hacia Mariel Oleiro, de 34 años en su momento, su expareja, que a raíz de un enfrentamiento, nunca tiene que haber un motivo, pero en este caso en particular no hubo ni siquiera una discusión en el medio, simplemente se enojó en un momento, la encerró, la golpeó, tuvo que venir la policía, tuvo que llamar al 911 Mariel para poder ser rescatada porque quedó encerrada. A raíz de este episodio y de esta denuncia de violencia de género estuvo primero en prisión preventiva y luego en esta prisión que bien contás vos, Cari, a raíz de las denuncias de Mariel, que lo dejó con un antecedente importante en la justicia. Llama la atención que Luciano no reclame nada de la herencia de Papo y más aún con los derechos. La
plata que generan los derechos de las canciones de Papo es increíble, Luis. Es todo el tiempo, es una cuenta abierta como compositor y como Exacto, intérprete. claro. Hay 2 cuentas al respecto, pero además hay bienes, entre ellos, por ejemplo, 2 propiedades en Paternal, un taller mecánico, que a la vez oficiaba y tenía en el fondo su propio estudio de grabación. Yo estuve en ese taller estudio y él se enorgullecía siempre de un Porsche con el motor cromado que él mandó a hacer. No sé qué habrá sido la vida de ese Porsche. A la vez 12 guitarras, cada una cuantificadas en arriba de $12.000. Son hoy por hoy con la colección y el valor subjetivo de a quién pertenecieron podrían multiplicarse por más de 6 el valor. 2 motos Harley Davidson, un auto Chevrolet Astra 2000, 2 coches de carrera, 2 micros. Uno de ellos creo que es el que tiene Luciano, Sí. que lo va a mandar a vender porque está, digamos, perdió valor como en su momento el Menemóvil, que fue rematado hace poco tiempo, porque es un bien que no se mantuvo en pie. Por lo tanto, es una Scania que hay que hacerlo de cero. Un karting y dinero que habría dejado. Y además, una denuncia que hace Luciano, que parte del valor de sus bienes pudo haber sido, no hay trazabilidad para corroborar a qué cuentas se mandaron fuera del país. Pero ¿por Claro. qué reclama esto Luciano ahora cuando hace algunos años se le preguntaba justamente por la herencia de Papo, y él decía y contaba que en realidad su padre se gastaba todo el dinero en carreras de automóviles y que en realidad todo lo que se decía que tenía, como por ejemplo propiedades, colecciones de motos y demás, eso no existía. ¿Qué pasó en estos 3 años de decir una cosa Permíteme, a Cori. decir otra? Acá tenemos justamente al abogado de Luciano Napolitano, que es el doctor Roberto Cazorla. A ver si nos ayudas un poco a entender. Bueno, voy a repasar algunas cuestiones que no son menores. Sin perjuicio de que hubimos de aceptar una condena a través de un mecanismo que se llama juicio abreviado, lo cierto es que hubo muchos indicadores. Eso no justifica en lo absoluto la violencia de género. Debo decir que dentro de la unidad penitenciaria hubo realmente una transformación de la persona de Luciano. Ajá. Hizo más de 23 cursos. Transformó su vida y transformó la vida de muchos de los penitenciarios, de los presos que están con él. Sí. Formó una banda que se llama H6, que es la banda más conocida dentro del circuito carcelario, Ajá. porque él cree que afinando en un determinado registro, que se llama vibración 432, puede modificar aquello que provoca especialmente la cumbia, que los negativiza, los deprime y los pone en un estado de agresividad. Doctor, una pregunta y un punto en base a lo que está diciendo. Él cae detenido a raíz de una denuncia de violencia de género y usted hace referencia a los cursos y me parece que no es un detalle menor porque siempre hablamos de la reinserción de algunos, Sí. tanto delincuentes como personas que son detenidas y de lo difícil que es en la violencia de género poder salir de esa cuestión violenta y de poder aprenderlo. En este caso, usted cuenta que hizo ¿cuántos cursos? Hizo 22 cursos en total. Que tienen que ver 10 de esos son de violencia de género exclusivamente. Son dictados dentro de la unidad penitenciaria, no es que fueron pero tras es muros. bueno destacarlo porque Sí, habitualmente sí. uno hace referencia a que no pasan esas Sí, cosas. bueno, en este cuadro de transformación que estoy haciendo referencia, empiezan a tener sentido y empieza a dar un poquito de luz a su esquema, porque recordemos que el accidente, donde termina con la vida de su padre, lo marcó. Claro, Indudablemente lo marcó. Roberto, ¿y cómo fue ese accidente? Porque fue de lo más tonto. Iban Fue muy los dos en tonto, moto, ¿verdad? fue muy tonto. Ellos habían salido de comer un asado y esas cuestiones que son prácticamente inexplicables, que por eso se llaman homicidios culposos o accidentes culposos o suicidios, descuidos, como uno lo quiera llamar. Sí. Pero la realidad es que objetivamente perdió la vida Carpo, el señor Norberto Napolitano, y todo eso naturalmente, insisto, repercutió sobre la psique, sobre la psiquis de Luciano, pero Luciano hoy es una persona transformada, compensó económicamente a Mariel ¿Cuánto Oreiro. tiempo le queda, doctor, de prisión domiciliaria? Bueno, le queda por lo menos un año. Le queda- Hay que hacer un cómputo donde estos cursos, que se llama estímulo educativo, reducen sensiblemente la cuota de pena Sí. por una suerte de premio, estímulo por transformar su vida. Enseguida nos va a contar seguramente porque tiene información usted acerca de por qué no reclama el dinero de la herencia Luciano. ¿Podemos repasar en qué consiste esa herencia, Luis? Bien, al ¿De cuánta principio. plata estamos hablando? Los derechos, en principio, tengo entendido que derechos de autor y de intérprete los está cubriendo en parte, cobrando Luciano, porque fue tratado en la división de bienes. Ajá. Ahora, hay otros que no. Por ejemplo, la misma casa que él en su momento dijo que no quería saber nada porque Papo le dice, mi hermana me dice que si yo me muero, vos te vas a quedar con todo. Sí. El padre se lo confiesa.
Y él, de buena fe, dice, si este es tu fantasma, ya mismo te firmo un papel para, digo, no hacerme cargo de ningún derecho sobre ese bien. Pero aparentemente el doctor lo debe saber más, hubo una frase de Liliana, la hermana de Papo, que detonó en él el decir, pará, yo actúo de buena fe, pero resulta que ustedes me están ocultando información. Pero, perdón, Luis, te hago un punto. Yo pregunto, ¿no? Papo Napolitano tiene un solo hijo, ¿no? Sí, un solo hijo Luciano. natural. Sí. Lo que diga la hermana dice que mi hermana me dice que vos te vas a quedar con todo. Se tiene que quedar con todo. No, pero se lo plantea al padre que estaba iniciando un vínculo con su... Recordemos que recién a los 15 años, Luciano, 15, 16, establece un vínculo con Papo. De una manera muy tierna, además, porque primero hay compañeros que le dicen, vos no sos hijo de Papo, vos son de verdad un caso. ¿Hablan igual? Hablan igual. Salvo los ojos, color de los ojos, el resto son... Él no quería creer hasta que recibe un dato más y ahí primero llama por teléfono, atiende su abuelo Carlos, que le dice, ¿no está Papo? Bueno, quiero hablar con él. ¿Quién habla? Su hijo. Después de esto, él decide tomarse un colectivo e ir a visitarlo y es atendido por su abuelo. O sea, había un vínculo que él empezó a hacer por el solo hecho de tener un viejo, Pero yo a tener repito su padre. algo que me parece a mí importante, esta aclaración. ¿Qué pasó en estos 3 años cuando Luciano primero dice una cosa con respecto a la herencia? No sé si lo dice a propósito por temas judiciales, para ampararse o protegerse de ciertas cosas, y lo que dice ahora con lo que reclama. ¿Se entiende? Porque está clarísimo. En su momento él dijo, en declaraciones, en entrevistas, mi papá no era millonario, sacando el tema de los derechos de autor y las canciones y demás. Mi papá se gastaba todo el dinero en la carrera de auto. Eso es lo que nosotros... ¿Se estaba protegiendo de algo, Luciano? En principio es lo que nosotros pensábamos. Claro. Mucho del cambio de actitud y aptitud, digo aptitud frente a circunstancias, vamos a decir algo que venía de la mano de lo de Luis. Son muy viscerales los napolitanos. Tienen un patrón de conducta muy visceral y son muy orgullosos y no los mueve el dinero. Esos 3 indicadores juntos son explosivos porque si está su honor en el medio, Luciano es capaz